En la mansión Velasco, el silencio no era paz, era culpa. Desde afuera, parecía un lugar perfecto, jardines enormes, una fuente brillante, puertas altas como castillos. Pero por dentro, las paredes guardaban un secreto que nadie se atrevía a nombrar. Adrián Velasco, un billonario famoso por no llorar jamás, caminaba cada noche por el pasillo principal como si contara pasos para no caer. Se detenía frente a dos puertas pequeñas, iguales, con placas doradas, Elena y Mateo. Detrás de esas puertas vivían sus gemelos de 6 años. 2 niños que nunca habían visto el color de una flor. 2 niños que sonreían sin saber cómo era el rostro de su padre. Los gemelos eran ciegos desde el día del accidente. Un accidente que Adrián no podía olvidar, y que nadie en la casa tenía permiso de mencionar. Las niñeras venían y se iban como sombras. Algunas por miedo. Otras por frustración. Algunas porque no soportaban escuchar a los niños preguntar, con voz pequeña: «Papá, ¿la luz se siente caliente?». Adrián pagaba el mejor tratamiento, los mejores doctores, los mejores juguetes, pero nada podía comprar lo que más deseaba, una segunda oportunidad. Entonces, una mañana gris, llegó una nueva niñera. Se llamaba Inés. No era joven ni hablaba demasiado. No tenía maquillaje caro ni sonrisa falsa. Solo unos ojos tranquilos, una bolsa sencilla, y unas manos que parecían saber cómo sostener el dolor sin romperlo. La señora Rosa, la ama de llaves, la miró con desconfianza. «Aquí no duran», le advirtió. «El señor Velasco no perdona errores». Inés solo respondió: «Yo no vine a durar. Vine a cumplir algo». Esa frase quedó flotando como una amenaza. Y nadie imaginó que, días después, esa mujer haría algo tan inesperado, tan prohibido, que cambiaría el destino de los gemelos para siempre. Pero primero, Inés debía entrar a la parte más oscura de la casa. Y en esa oscuridad, descubrir la verdad que Adrián había enterrado con su dinero. Inés empezó su primer día sin pedir nada. No preguntó por reglas, ni por horarios, ni por su habitación. Solo pidió una cosa: «¿Dónde están los niños?». La señora Rosa la llevó hasta la sala de juegos. Ahí estaban los gemelos, sentados en el suelo. Elena acariciaba una muñeca sin ojos pintados. Mateo escuchaba el sonido de un tren eléctrico que alguien encendía solo para que él lo oyera. Los niños no levantaron la mirada. No podían. Pero giraron la cabeza al mismo tiempo, como si el aire les hubiera hablado. «¿Quién es?», preguntó Mateo. Inés se agachó despacio. «Soy Inés. Y no vengo a tenerte lástima». Elena frunció la nariz. «Todas dicen eso». «Yo no. Yo vengo a conocerte», dijo Inés, y tomó suavemente la mano de Elena. «¿Puedo?». Elena dudó, pero no apartó la mano. Desde la puerta, Adrián Velasco observaba. Alto, impecable, frío. Un hombre acostumbrado a mandar sin levantar la voz. Sus ojos se clavaron en Inés como una prueba. La mayoría de niñeras intentaban impresionar a Adrián, no a los niños. Inés era diferente. «Regla número 1, dijo Adrián, entrando, «no les hablas del accidente». Inés lo miró sin miedo. No planeaba hacerlo. «Regla número 2, no lo sacas del jardín interior. Nunca. Ni por un segundo». Inés asintió, pero sus ojos se detuvieron en la luz que entraba por los ventanales gigantes, como si esa luz fuera una pregunta. «Regla número 3, si lloran, los calmas. Aquí no se grita». Elena soltó una risita triste. «Papá odia el ruido». Mateo añadió, como si dijera algo normal. «Papá odia cuando mamá aparece en la noche». El silencio cayó como una piedra. Adrián se tensó. Rosa bajó la mirada. Inés no se movió, pero por dentro algo se rompió. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Inés con suavidad. Mateo apretó su tren. «A veces escucho su voz en el pasillo. Y papá se enoja. Dice que es mi imaginación, pero yo sé que es ella». Elena se abrazó las rodillas. «Yo la sueño. Pero en mis sueños, ella tiene luz en la cara. Como sol». Adrián dio un paso adelante. «Basta». Su voz no era fuerte, pero era peligrosa. Inés levantó las manos, calmada. «Está bien. No diré nada. Solo una pregunta, señor Velasco, ¿usted los escucha?».
Adrián apretó la mandíbula. Yo pago para que estén bien. Ellos no necesitan solo estar bien, respondió Inés. Necesitan sentirse seguros. Adrián la miró como si alguien hubiera tocado una herida antigua. Inés, este trabajo no es para salvar corazones. Es para seguir reglas. Ella lo sostuvo con la mirada. A veces, seguir reglas es lo que rompe a los niños. Esa tarde, cuando Adrián se fue a su oficina, Inés se quedó con los gemelos. No les contó cuentos de princesas. Les pidió que le enseñaran su mundo. Y lo primero que Elena le dijo fue una frase que dejó a Inés helada. Si yo pudiera ver, lo primero que vería sería a mamá. Pero papá no quiere que la veamos. Por eso nos dejó en la oscuridad. Los días siguientes, Inés descubrió que la mansión era una cárcel bonita. Los gemelos tenían juguetes caros, pero no tenían libertad. Tenían maestros privados, pero no tenían amigos. Tenían médicos que venían a revisarles los ojos, pero nunca había esperanza en esas visitas. Solo palabras frías y despedidas rápidas. Inés empezó a notar algo más. Adrián evitaba tocar a sus hijos. Les hablaba desde lejos, como si el amor también pudiera doler. Cada noche, antes de dormir, Elena pedía lo mismo. Inés, ¿cómo es el cielo? Inés respiraba hondo. El cielo es grande. A veces azul, a veces gris. A veces parece que llora. ¿Y la luz? Preguntaba Mateo. ¿Es como la música? Inés pensaba en la regla número 1. No hablar del accidente. Y aún así, sentía que el verdadero accidente seguía ocurriendo cada día, esos niños creciendo sin respuestas. Una tarde, encontró a Elena llorando en silencio en el rincón de la biblioteca. No hacía ruido, porque le habían enseñado que el ruido molestaba. Inés se arrodilló. ¿Qué pasa? Elena tragó saliva. Hoy escuché a papá hablar por teléfono. Dijo, mientras sigan ciegos, no me preguntarán nada. Yo no entendí. Inés sintió un golpe en el pecho. Tal vez él estaba, asustado, dijo, cuidando cada palabra. Mateo apareció con su tren en la mano. Yo sí entendí, dijo. Papá tiene miedo de que veamos lo que él hizo. Inés se quedó quieta. No por sorpresa, sino porque, por primera vez, la sospecha tomó forma. Esa noche, cuando los gemelos dormían, Inés caminó por el pasillo y escuchó algo que le erizó la piel. Un sonido suave, como una canción. Venía del despacho cerrado de Adrián. Una melodía antigua, de cuna, cantada con una voz masculina quebrada. Inés se acercó y escuchó el final de la canción. Y luego, una frase que Adrián dijo como si hablara con un fantasma. Perdóname, Valeria, no los dejé ver por culpa mía. Inés retrocedió. Valeria. Ese era el nombre de la madre. Al día siguiente, Inés habló con la ama de llaves, Rosa, mientras doblaban ropa. Rosa, ¿qué pasó realmente en el accidente? Rosa se puso pálida. No preguntes eso. Los niños están sufriendo. Y él también, susurró Rosa. Ese día, hubo fuego. Hubo humo. Y la señora Valeria, Rosa se tapó la boca, como si el nombre quemara. Inés insistió. ¿Por qué Adrián no los deja salir? ¿Por qué actúa como si la luz fuera un enemigo? Rosa bajó la voz, temblando. Porque hay un sobre que Valeria dejó antes de morir. Y Adrián lo escondió. Dijo que era demasiado cruel. Inés sintió que algo encajaba. Un sobre. Un secreto. Una decisión tomada por miedo. Esa tarde, Elena tropezó con una mesa y se golpeó la frente. No fue grave, pero lloró, y por primera vez gritó. Adrián llegó corriendo y explotó. No grites. No grites. Elena temblaba. Me duele. Y me duele más que tú no me abraces. Adrián se quedó paralizado. Y en ese momento, Inés hizo algo peligroso. Se puso entre el padre y los niños. Señor Velasco, ellos no necesitan su dinero ahora. Necesitan su verdad. Adrián la miró con ojos oscuros. Usted no sabe nada de mi verdad. Inés respondió, firme pero triste. Entonces, ya es hora de que alguien la encuentre. Esa noche llovió fuerte. Los truenos golpeaban la mansión como si el cielo quisiera entrar a la fuerza. Inés no podía dormir.
La frase de Rosa le daba vueltas. Hay un sobre que Valeria dejó, y Adrián lo escondió. Esperó hasta que el personal se durmiera. Caminó descalza por el pasillo para no hacer ruido. Llegó al despacho de Adrián. La puerta estaba cerrada con llave, pero Rosa, sin querer, le había dado la respuesta antes. El señor guarda todo, en la caja fuerte detrás del cuadro. Inés entró con una llave maestra que Rosa usaba para emergencias. Adentro, el olor era a madera cara y a tristeza vieja. Buscó el cuadro grande, un paisaje de playa. Lo movió con cuidado. Detrás, encontró la caja fuerte. Sus manos temblaban. No quería robar. No quería traicionar. Pero sentía que el verdadero robo era otro, el robo de la esperanza de dos niños. Probó un código al azar, la fecha de nacimiento de los gemelos. La caja se abrió. Dentro había papeles, fotos, y un sobre blanco con letras suaves. Para Adrián. Si algún día el miedo te gana, abre esto. Inés lo sostuvo como si fuera una bomba. Lo abrió. Adentro había dos cosas. Primero, una carta. Y segundo, un documento médico. Inés leyó, y el aire se le fue del pecho. La carta decía, con la letra de Valeria: Adrián, si estás leyendo esto, es porque sigues castigándote. Ya sé que intentarás esconderlo. Ya sé que creerás que protegerlos es mantenerlos ciegos. Pero eso no es protección. Es prisión. Mis hijos no deben pagar por tu culpa. Sí, tú estabas manejando ese día. Sí, tú te enojaste. Sí, discutimos. Pero no te odio. Solo me duele que conviertas tu dolor en la vida de ellos. Escúchame bien, he dejado todo listo. Mis córneas pueden ser donadas. Son compatibles. No quiero que mis hijos vivan en la oscuridad para que tú no enfrentes tus errores. Quiero que me recuerden por amor, no por miedo. Hazlo, Adrián. Déjalos ver. Inés sintió ganas de llorar. Luego miró el documento médico, un plan de trasplante corneal que nunca se realizó. Con firmas, fechas, y una nota final. Procedimiento suspendido por decisión del padre. En ese instante, la puerta del despacho se cerró con fuerza. Inés se giró. Ahí estaba Adrián Velasco, con el rostro pálido y los ojos rojos, como un hombre atrapado entre dos mundos. ¿Qué hiciste?, susurró. Inés levantó la carta. Lo que usted debió hacer hace años. Adrián dio un paso, temblando. No entiendes, dijo, y su voz se quebró. Si ellos ven, me odiarán. Verán mi cara, y recordarán que yo, no pudo terminar. Inés habló con un dolor limpio. Ellos ya sienten su miedo. Ya sienten su distancia. No necesitan ver para sufrir. Usted los dejó ciegos, para no mirarse a usted mismo. Adrián apretó los puños. Valeria, me lo dejó para castigarme. No, dijo Inés. Se lo dejó para salvarlos. En ese momento, Adrián cayó de rodillas, como si todo el dinero del mundo no pudiera sostenerlo. Y entonces confesó, entre lágrimas. Ese día discutimos, yo manejaba rápido, el humo, el fuego, y cuando lo saqué, ya era tarde. Yo los salvé, pero les quité la luz. Y desde entonces, pensé que merecía vivir en la oscuridad con ellos. Inés bajó la voz. Usted merece enfrentar la verdad. Pero ellos merecen una oportunidad. Y ahí, en ese despacho, comenzó la guerra más difícil, la guerra contra el miedo de un padre. Al día siguiente, Adrián no fue a su oficina. Por primera vez en años, canceló reuniones, ignoró llamadas, dejó el teléfono a un lado. Se sentó en la cocina con Rosa e Inés, como un hombre normal, sin trajes ni máscaras. ¿Cuánto tiempo estuvo esto aquí?, preguntó, con la carta en la mano. Rosa lloraba. La señora Valeria lo dejó antes del accidente, por si usted se quebraba. Adrián cerró los ojos. Yo me quebré, y rompí a mis hijos. Inés no lo atacó. Ya no era momento. Ahora era momento de decidir. El procedimiento aún puede hacerse, dijo. Hay médicos. Hay opciones. No será magia. Puede ser lento. Puede que no sea perfecto. Pero es una puerta. Adrián respiró con dificultad. ¿Y si no funciona? Entonces usted habrá hecho lo correcto,
respondió Inés. Y eso también cura. Esa tarde, Adrián entró a la sala de juegos. Los gemelos estaban sentados, escuchando un cuento en audio. Al sentir sus pasos, Elena se enderezó. «¿Papá?» Adrián se arrodilló frente a ellos. Esta vez, sí los tocó. Tomó sus manos. Las apretó como si fueran lo único real. Mateo frunció el ceño. «¿Estás temblando?» Adrián tragó saliva. «Sí, hijo». Elena apretó sus dedos. «¿Por qué?» Adrián cerró los ojos un segundo. Y por primera vez, rompió la regla de la casa. «Porque tengo que decirles la verdad». Rosa se quedó en la puerta, llorando. Inés observó, conteniendo la respiración. Adrián habló despacio, con palabras simples, como si cada palabra fuera una piedra que debía cargar. «Ustedes perdieron la vista en un accidente. Y yo era quien manejaba. Yo cometí un error». Elena se quedó quieta. «¿Tú nos hiciste esto?» La pregunta fue un cuchillo. Adrián asintió, sin excusas. «Sí. Y por miedo, escondí algo que su mamá dejó para ustedes. Una oportunidad, para intentar ver». Mateo apretó la mandíbula. «¿Mamá dejó algo para nosotros?» Adrián sacó la carta y la puso en sus manos. Los niños no podían leerla, pero podían sentir el papel, el peso, el borde suave del sobre. «Ella los amaba», dijo Adrián. «Y no quería que vivieran así, por mi culpa». Elena tembló. «Entonces, ¿hay una posibilidad?» Adrián respiró, y una lágrima le cayó. «Sí. Pero necesito que confíen en mí, aunque yo no lo merezca». Mateo quedó en silencio largo. Luego dijo: «Yo no sé cómo es tu cara, pero sí sé cómo suenan tus pasos cuando estás triste. Y yo no quiero que estés triste toda la vida». Elena susurró: «Yo quiero ver, aunque sea poquito. Pero si veo, y veo que tú lloras, ¿me vas a abrazar?» Adrián se rompió. Los abrazó fuerte, sin miedo al ruido, sin miedo a nada. «Sí», dijo. «Te lo juro». Las semanas siguientes fueron duras. Visitas médicas, pruebas, luces fuertes, lágrimas, dolores de cabeza, incertidumbre. Adrián estuvo presente en todo. Inés no se movió de su lado. Pero lo más difícil no era el hospital. Era lo que venía después, aceptar que el amor verdadero no se demuestra escondiendo el dolor, sino caminando con él. Y entonces llegó el día de la cirugía. La mansión entera temblaba como si esperara un milagro. Y el milagro no llegó como en los cuentos. Llegó como una batalla. El día que les quitaron las vendas, la luz entró despacio. No fue una explosión. No fue un grito de «puedo ver», como en películas. Fue silencio. Elena parpadeó muchas veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por emoción, también por el ardor de lo nuevo. Mateo apretó la mano de Adrián con fuerza. «Siento algo raro». «Es la luz», susurró Inés. «No tengas miedo». El médico habló claro. «Puede que vean borroso. Puede que solo distingan formas. Será un proceso. Pero hoy, ya no están en completa oscuridad». Adrián se tapó la boca para no llorar. Elena giró la cabeza lentamente, como si buscara una voz. Sus ojos aún no enfocaban bien, pero su rostro cambió. «Papá», dijo, «tu voz viene de una sombra grande». Adrián rió y lloró al mismo tiempo. «Sí, soy grande». Mateo levantó la mano frente a su cara. «Veo algo como una nube». Inés sonrió con lágrimas. «Es tu mano, campeón». Mateo se quedó quieto. Luego miró hacia donde estaba Adrián, aunque todavía no lo veía claro. «¿Tú eres ese bulto oscuro?» Adrián se inclinó. «Sí, hijo». Mateo frunció el ceño, esforzándose. «No sé si eres bonito o feo», dijo con inocencia. «Pero sí sé que estás aquí». Elena tragó saliva, temblando. Yo quiero ver a mamá». El corazón de Adrián se apretó. Se arrodilló. «Tu mamá está en el cielo. Pero dejó su amor aquí. En ustedes. En esta oportunidad». Inés sacó algo de su bolso, una pequeña caja. Dentro, un pañuelo bordado con el nombre de Valeria. Era el único objeto que ella había logrado rescatar años atrás,
cuando trabajaba como voluntaria en el hospital y vio a Adrián destruido, negándose a vivir. Sí, Inés conocía esa historia desde el inicio, porque Inés había sido amiga de Valeria. Y había prometido, en silencio, que si algún día podía, salvaría a esos niños. Adrián la miró, entendiendo por fin. Tú, por eso viniste. Inés asintió. No vine a curar ojos. Vine a romper una cadena. La cadena del miedo. Esa tarde, ya de regreso en la mansión, Adrián hizo algo que sorprendió a todos. Abrió las puertas principales. Dejó entrar el sol. Y llevó a los gemelos al jardín exterior, por primera vez. Elena levantó el rostro y sonrió, llorando. Siento calor. Mateo rió, confundido. La luz sí se siente caliente. Adrián los abrazó por detrás, mirando el cielo como si lo viera por primera vez también. La mansión seguía siendo grande. El dinero seguía estando. Pero algo había cambiado, ya no mandaba la culpa. Mandaba la verdad. Porque al final, el amor no consiste en esconder errores, sino en tener el valor de arreglarlos, aunque duela. Y mientras los gemelos reían con el sol tocándoles la piel, Adrián se hizo una pregunta que nunca había querido enfrentar. Si el miedo puede dejar a alguien en la oscuridad, ¿cuántas veces nosotros también apagamos la luz en la vida de alguien, solo para no enfrentar nuestra propia culpa? Y tú, si tuvieras que elegir entre proteger tu orgullo o darle luz a alguien que amas, ¿qué escogerías?